Esto es algo que sigue fresco en mi mente, y cada vez que cierro los ojos puedo verlo claramente. Ha sacudido por completo mi fe y me aterra de verdad. Hace poco me mudé a Arizona. Siempre he sido alguien que no cree en cosas que no puedan capturarse con tecnología moderna. En 2018, pensaba que si algo existía, podríamos encontrarlo. Era la víspera de Navidad, el 23 de diciembre de ese año. Mis amigos y yo vivíamos en Payson, Arizona. Decidimos ir al norte del pueblo, unos 8 o 9 kilómetros, a un sendero que nos llevaría a un lugar apartado de todo. Hacía bastante frío esa noche, así que llevábamos varias capas de ropa. La idea era hacer una fogata y tomarnos unos tragos. Sin embargo, durante todo el camino tuve una sensación rara, algo de lo que nunca había sido víctima antes. Siempre me ha encantado la naturaleza, y jamás he tenido miedo de la oscuridad o de estar lejos de casa. Pero esa noche era diferente. Había algo en el ambiente que me ponía los nervios de punta. Estábamos preparando la fogata, y aunque mis amigos estaban cerca de mí, no podía sacudirme la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde la distancia. No hablo de mis amigos, sino de algo más allá, escondido entre los árboles. Ahora, para entender bien esto, necesito retroceder un par de semanas. Fue 1 o 2 días antes de Acción de Gracias cuando fuimos al mismo lugar. Esa vez también íbamos a encender una fogata y tomar unos tragos, pero yo no bebí ni una gota esa noche. Mientras buscaba leña, decidí explorar un poco más allá de donde estábamos. Solo quería saber qué había en los alrededores. No llegué muy lejos cuando noté algo moviéndose detrás de un árbol. Pregunté si era común que hubiera gente por allí, pero mis amigos no me respondieron. Seguían tomando y charlando. Mi mirada se quedó fija en esa figura que se movía detrás del árbol. Su cabeza parecía mecerse hacia adelante y hacia atrás, como una boya en el agua. Pensé que quien fuera estaba siendo un idiota por esconderse así. Quise gritarle, pero en cuanto abrí la boca no pude emitir ningún sonido. Fue una sensación extraña, como si algo me hubiera arrancado la voz. Entonces, esa cosa salió disparada desde detrás del árbol, corriendo hacia la distancia. Me caí de espaldas, raspándome las manos al intentar retroceder sobre la tierra. Mis amigos, que estaban junto al fuego, comenzaron a reír, pensando que estaba borracho. Me levanté como pude y les pregunté si no habían visto nada, pero solo me miraron como si estuviera loco. Esa noche no pude relajarme. Me mantuve cerca del fuego todo el tiempo, con los ojos constantemente revisando los alrededores. Volviendo al 23 de diciembre, esa noche sí decidí tomar un poco. No suelo beber, pero pensé que un par de tragos no harían daño. Estábamos pasándola bien, cantando y relajándonos. Lo que había sucedido semanas antes no estaba en mi mente. Todo iba bien hasta que me levanté para ir a orinar. Me alejé del grupo, unos 100 metros hacia unas rocas grandes. Podía escuchar a mis amigos riendo y hablando alrededor del fuego. Entonces, escuché a mi amigo Corbin llamarme por mi nombre. Estaba algo mareado por el ron, pero no lo suficiente como para imaginar cosas. Le dije que esperara, que estaba ocupado, pero él insistió, diciéndome que necesitaba ver algo de inmediato. Algo me pareció raro. ¿Cómo había llegado tan rápido detrás de las rocas sin que lo viera? Terminé, me subí el cierre y caminé hacia donde él estaba. Pero cuando llegué detrás de la roca, me di cuenta de que eso no era Corbin. Lo que vi me congeló. A la luz de la luna, podía distinguir claramente algo que primero estaba en 4 patas y parecía un perro. Pero cuando hice contacto visual, se levantó. Medía al menos 2 metros, tal vez más. Sus ojos brillaban bajo la luz, y lo único que pude hacer fue retroceder, temblando. Quise gritar, pero no me salía la voz. Me arrodillé y comencé a rezar, llorando incontrolablemente. Fue entonces cuando esa cosa emitió un sonido que nunca olvidaré, un gruñido profundo y húmedo, como si alguien estuviera ahogándose mientras gemía.
Mantuve los ojos cerrados, rezando con toda mi fe, hasta que escuché crujir las hojas mientras se alejaba hacia el bosque. Cuando finalmente reuní el valor para correr, tropecé cerca de las camionetas, arrastrándome y gritando para que todos se fueran. Mis amigos me rodearon, intentando calmarme, pero no me creyeron. Decían que estaba borracho. Sin embargo, yo sabía lo que había visto. Estaba tan aterrado que creo que sufrí una pequeña convulsión, lo que finalmente los asustó lo suficiente como para decidir marcharnos. Incluso mientras todos recogían sus cosas y apagaban la fogata, yo no podía apartar los ojos de donde había visto a esa cosa. Estaba ahí, en la sombra, sonriéndome. Nunca volví a ese lugar. 2 amigos me dijeron en privado que me creían, que tal vez lo que vi fue un skinwalker. Pero yo sigo sin tener respuestas, y honestamente, no sé si quiero encontrarlas. Mi nombre es Jaime, y siempre he sentido una conexión especial con el bosque. Desde joven, me ha encantado explorar, perderme entre los árboles y descubrir lo desconocido. Hay un bosque cerca de mi casa que, sin duda, no es un bosque común. He visto cosas extrañas allí, objetos que no deberían estar en medio de la naturaleza. Pero lo que pasó en el verano de 2018 es algo que aún no puedo olvidar. Todo comenzó cuando mi amigo Pablo y yo decidimos buscar senderos claros en ese bosque. Unos días antes habíamos encontrado uno, pero no llevaba a ningún lado. Parecía un simple camino sin salida. Sin embargo, ese día fue diferente. Encontramos un sendero que parecía interesante y decidimos seguirlo. Lo que no sabíamos era que ese sendero se conectaba con otro, uno que no parecía haber sido usado en mucho tiempo. Aún así, seguimos avanzando, cada vez más profundo en el bosque. Después de un rato, llegamos a un claro enorme. Era impresionante. Nos detuvimos un momento para observarlo y caminar un poco por los alrededores. Todo estaba tranquilo, y estábamos a punto de regresar cuando noté algo metálico sobresaliendo del suelo. Me acerqué para verlo mejor, pero antes de llegar, escuché un ruido. Era como un gruñido mezclado con pasos apresurados. Me giré de inmediato hacia el claro, y por un instante, vi algo que corría hacia nosotros. Sin pensarlo 2 veces, Pablo y yo salimos corriendo lo más rápido que pudimos. Ni siquiera miramos atrás. No sé cómo lo logramos, pero pronto estábamos de vuelta en la seguridad del bosque, lejos de ese lugar. Desde ese día, he regresado al mismo sendero varias veces, intentando encontrar respuestas. Pero cada vez que voy, algo extraño ocurre. Una vez, al llegar al claro, vimos a una persona de pie, señalándonos con el dedo. En otra ocasión, escuché el llanto de un bebé en medio del bosque. Esas experiencias han sido tan inquietantes como la primera. Ahora estoy considerando grabar todo con una cámara, aunque no estoy seguro de si estoy preparado para lo que podría encontrar. Déjame empezar diciendo que creo en todo lo sobrenatural. Esto incluye cosas como fantasmas, demonios, skinwalkers y wendigos. En ese entonces tenía 14 años, medía 1,88 metros, y soy descendiente de herencia cherokee y navajo. Esta historia comienza conmigo, mi primo, lo llamaré Diego, y mi hermano, lo llamaré Luis. Una noche, tomamos unas linternas y decidimos ir a fumar a un pequeño bosque cerca de mi casa. Era un paseo de unos 5 a 10 minutos. Cuando llegamos, nos sentamos en un pequeño campamento que habíamos montado antes y comenzamos a fumar. Era un adolescente irresponsable en ese entonces. Apenas di una calada al tubo cuando escuché algo corriendo a nuestro alrededor. De repente, una de las trampas improvisadas que habíamos puesto por diversión se activó con un fuerte estruendo. Nos levantamos de inmediato y decidimos dirigirnos al parque cercano.
Caminamos por un camino desierto hacia un puente que cruzaba un arroyo profundo y angosto. Estábamos a punto de llegar al final del puente cuando me giré para reír por algo que había dicho Luis. Y fue entonces cuando lo vi. Era una criatura enorme, de unos 3 metros de alto, con cuerpo de venado, pero algo en ella no era natural. Era como si su forma estuviera mal. Grité para que todos corrieran, y los 3 salimos disparados. A medio camino, no pude evitar voltear, y ahí estaba de nuevo, bajo la luz tenue de un poste. Lo más extraño ocurrió entonces. De alguna manera, apareció frente a mí, moviéndose de una forma antinatural. Se incorporó sobre sus patas traseras y comenzó a tomar la forma de mi hermano. Incluso empezó a llamarme por mi nombre con la voz de Luis. Pero algo en mí sabía que no debía responder. Ignoré sus llamadas y seguí corriendo hacia el parque, y luego hasta mi casa. Esa noche no pude dormir. Incluso después de llegar a casa, escuché golpes suaves en la ventana y susurros que parecían venir del exterior. Me quedé despierto hasta el amanecer, aterrado. Y esto no es lo único extraño que he visto o escuchado en los bosques. Hay cosas ahí afuera, cosas que no entendemos. Ten cuidado. Hace un par de años, mi grupo de exploradores y yo fuimos a Aken para un campamento de 3 semanas. Era algo sencillo, nada complicado. Todo parecía normal al principio, pero a mí y a unos cuantos más nos asignaron una tarea específica: adentrarnos en el bosque para montar un campamento más profundo. Los primeros días transcurrieron sin problemas, pero una noche, alrededor de medianoche, la entrada de la tienda se abrió de golpe sin razón aparente. No había viento, solo una brisa fría que traía un fuerte olor a cobre. De repente, el bosque se quedó completamente en silencio. Al día siguiente, decidimos que era hora de regresar al campamento principal, lo cual nos llevaría un par de días más. Antes de partir, notamos algo extraño: huellas desconocidas en el suelo y marcas en los árboles, como si alguien hubiera arrancado la corteza de manera violenta. Mientras caminábamos de regreso, escuchamos una voz familiar. Era la de un amigo mío al que llamaré Mike para mantener su privacidad. Nos llamaba pidiendo ayuda desde dentro del bosque. Sin embargo, algo no estaba bien. Su voz sonaba monótona, como si le faltara emoción, y no parecía del todo natural. Fue entonces cuando lo vimos. Una criatura alta y aterradora apareció entre los árboles, y eso fue suficiente para hacernos correr a toda velocidad. No paramos hasta sentirnos lo suficientemente lejos para montar un nuevo campamento. Al día siguiente, llegamos al campamento principal y no contamos nada a nadie. ¿Quién iba a creernos? Desde entonces, cada vez que alguien menciona ir a Aken, me da un escalofrío. Ya he advertido a mis compañeros, pero solo uno me ha tomado en serio. No sé qué era aquello que vimos, pero definitivamente no era humano. Hace unos años, vivía en Canadá, cerca de la frontera con Ontario. Mi familia tiene una larga tradición de cazadores, y cada año mi papá y yo íbamos al bosque detrás de nuestra propiedad para acampar y cazar. Pero en la última ocasión, fui solo porque mi papá se había lesionado una semana antes. Todo parecía igual durante el trayecto, pero al llegar al campamento, algo se sentía extraño. El bosque estaba demasiado silencioso, pero seguí montando mi equipo como siempre. Cerca del anochecer, subí a mi puesto de vigilancia en un árbol con mi rifle 30-06. Estuve allí unos 30 minutos hasta que apareció un venado de 6 puntas. A primera vista, parecía un buen blanco, pero había algo raro en él. Aún así, apunté y disparé. Estoy seguro de que le di, pero el animal no reaccionó. Simplemente giró la cabeza hacia mí, me miró fijamente y dejó escapar un grito horrible,
El peor sonido que he escuchado en mi vida. Luego comenzó a moverse hacia mí, rápido. Bajé del puesto de un salto y corrí hacia mi camioneta, que estaba a más de 1 kilómetro de distancia. Mientras corría, podía escucharlo detrás de mí. Lo extraño era que el sonido de sus pasos parecía provenir de 2 patas, no de 4. Estuve todo el tiempo esperando que me alcanzara y me derribara, pero logré llegar a la camioneta. Me lancé contra la puerta, la abrí de golpe, encendí el motor y aceleré como nunca, casi saliéndome del camino en cada curva. Cuando llegué a casa, corrí hacia adentro, cerré la puerta con llave y me quedé sentado en mi habitación, tratando de procesar lo que acababa de suceder. En todos mis años cazando, nunca había visto nada parecido. Al día siguiente, un amigo me acompañó de vuelta al bosque para recoger mi equipo. Cuando llegamos, mi campamento estaba destrozado. Mi puesto de vigilancia había sido arrancado del árbol y había cosas esparcidas por todas partes. Esa fue la última vez que fui al bosque solo. Era una cálida noche en Georgia, con una brisa fresca y un cielo despejado. Estaba con mi hermana, a quien llamaré Kay para esta historia. Decidimos salir a hacer ejercicio en la pista a eso de las 10 de la noche, ya que parecía una noche tranquila. Empacamos nuestras cosas y salimos. Conociendo a Kay, sabía que seguramente tendría alguna historia que contar, pero esa noche seríamos nosotros quienes tendríamos algo que contar. Mientras íbamos hacia la pista, charlábamos de cosas cotidianas del pueblo. En un momento, le pregunté si sabía algo sobre los Skinwalkers o alguna leyenda similar. Kay no sabía mucho sobre los Skinwalkers, pero para mi sorpresa conocía algo sobre los Wendigos. Sin embargo, algo me incomodó durante el trayecto. Las calles estaban completamente desiertas y apenas había luces encendidas. Intenté no darle importancia, pensando que quizá el pueblo simplemente había tenido una noche tranquila. Llegamos a la pista más rápido de lo esperado. No había coches a la vista ni luces encendidas, salvo una cerca de los espacios de estacionamiento. Hicimos nuestros estiramientos y calentamientos antes de empezar con las vueltas, pero algo se sentía extraño. Todo estaba en un silencio absoluto. De nuevo, intenté no prestarle atención, asumiendo que la pista estaba cerca de un edificio, lo que podría alejar a la fauna. Tras los calentamientos, decidí dejar que Kay tomara la delantera para que pudiera ir a su propio ritmo. Todo iba bien hasta la 4ª vuelta. Mientras empezaba mi 4ª vuelta, noté que Kay estaba del otro lado de la pista, a mi izquierda. Fue entonces cuando escuché una voz tenue, rasposa y alargada proveniente de los arbustos a mi derecha. Lo peor de todo es que intentaba imitar la voz de Kay, preguntándome si quería ver algo entre los arbustos. Mi mente se quedó en blanco por el miedo, pero algo dentro de mí, quizás puro instinto, me hizo ignorar la voz. Crucé la pista directamente hacia Kay y le dije que teníamos que irnos. Estaba confundida, pero ya estaba cansada, así que no puso resistencia. La ayudé a caminar a través de la oscuridad hacia el coche. Mientras lo hacíamos, escuché algo detrás de nosotros. Entonces recordé que había dejado mi bolsa en las sillas y, aunque me moría de miedo, regresé a buscarla. Al girarme para volver, mis pasos parecían más lentos que una pluma cayendo. Allí, bajo la única luz encendida, a unos 20 metros de distancia, vi a Kay. Pero no era ella. Su piel parecía no ser suya. Era como si llevara algo similar a una piel de venado. El terror me paralizó por completo. Me escondí detrás de una fuente de ladrillo, lo suficiente para seguir viendo aquello. Mientras lo observaba, empezó a verse más y más como algo salido de una historia de terror. De repente, su boca se abrió y escuché la voz de Kay, pidiéndome que me acercara para ayudarle. Cuando intenté moverme, el miedo me sujetaba con más fuerza de la que jamás había sentido. Con cada segundo que pasaba,
Aquello se parecía menos a mi hermana y más a una pesadilla. Justo cuando agarré mi bolsa, vi cómo giraba su cuello hacia mí a una velocidad antinatural. No podía moverme, solo observar. Cuando me armé de valor para dar un paso hacia atrás, aquello comenzó a avanzar lentamente en mi dirección. Fue entonces cuando sentí la calidez del coche detrás de mí. De pronto, la única luz encendida de la pista se apagó. El pánico me invadió. Corrí al coche, tratando de mantener la calma para no asustar más a Kay. Le dije suavemente que nos fuéramos ya. Aceleramos y, al mirar hacia atrás, vi que la luz de la pista se había vuelto a encender, pero no había nada allí. Suspiré aliviado una vez que estuvimos en el centro del pueblo. Pasaron algunos días y, curiosamente, le pregunté a Kay si en algún momento me había llamado en la pista. Me miró confundida y me dijo que no. Esa respuesta me puso los pelos de punta, pero agradecí que estábamos a salvo en casa. Desde entonces, he escuchado a otras personas decir que sienten una inquietante sensación al correr en esa pista por la noche o antes del amanecer. Yo, por mi parte, jamás volveré a ese lugar después de oscurecer. A veces me pregunto si lo que vi esa noche fue producto de mi mente o si realmente estaba allí. Esto ocurrió este verano pasado. Mi familia y yo pasamos alrededor de una semana en la zona de Nuevo México y Arizona, visitando antiguos asentamientos y pequeños pueblos en el desierto. En general, fue una gran semana, excepto por un incidente que ocurrió una noche. Antes de contar lo que pasó, déjame darte un poco de contexto. Tengo familia que vive en el oeste de Kansas, así que estoy bastante familiarizado con los coyotes y otros depredadores de zonas rurales, cómo suenan y cómo se comportan. Además, soy en gran parte de ascendencia cherokee y he pasado mucho tiempo aprendiendo sobre el folclore de las tribus nativas, incluyendo historias sobre wendigos y skinwalkers. Nos estábamos quedando en un Airbnb y mi habitación tenía una ventana alta. Solía mantenerla casi cerrada, apenas entreabierta, con la malla puesta. Por las noches hacía frío y el aire acondicionado de la casa no era muy bueno, así que eso ayudaba a mantener mi cuarto fresco, justo como me gusta. Las noches anteriores había escuchado a los coyotes aullar, algo que no me sorprendió. Sin embargo, esa noche sonaban demasiado cerca. La casa estaba fuera del pueblo, así que al principio no le di mucha importancia. Pero cuando me detuve a escuchar con más atención, me di cuenta de algo raro en sus aullidos. Sonaban mal, como si alguien los hubiera grabado y estuviera reproduciendo el sonido en altavoces de baja calidad. Además, se desvanecían de una forma extraña, como los juguetes cuando se les está acabando la batería. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo que realmente estaba escuchando. Eso no eran coyotes, estaba completamente seguro. Nuevo México está dentro del territorio donde se dice que pueden encontrarse skinwalkers, y estoy casi convencido de que eso era lo que escuché esa noche. Parecían varios de ellos, llamándose entre sí, probablemente tratando de atraer algo, o alguien, para cenar. Esa noche, por suerte, habíamos llegado temprano a la casa y todos estábamos adentro, con las puertas bien cerradas. Inmediatamente cerré mi ventana por completo y aseguré el pestillo. No quería correr ningún riesgo con un skinwalker tratando de entrar. Hasta ahora, no he tenido la suerte, o más bien la mala suerte, de ver uno de estos seres en persona, y espero que siga así. Pero solo escucharlos esa noche fue suficiente para ponerme los pelos de punta. Hace unos días fui a hacer senderismo al Barton Creek Greenbelt, como suelo hacer casi todas las semanas. Esa vez decidí salirme un poco del sendero, algo que ya había hecho muchas veces antes, pero esta vez me adentré mucho más en el bosque de lo que jamás había ido. Estaba siguiendo el río cuando me topé con una cueva. Era un poco rara, pequeña, de esas que solo podrías explorar arrastrándote boca abajo. Como estaba solo,
decidí dejarla pasar por el momento. No mucho después, encontré 2 cuevas más, justo una al lado de la otra. Estas eran mucho más grandes, y desde la entrada podía ver vigas de soporte no muy lejos dentro de una de ellas. Me acerqué a la cueva más grande y empecé a entrar, cuando, de repente, vi un par de ojos rojos parpadear desde la oscuridad. Eso me descolocó por completo. No esperaba encontrar nada ahí. Decidí dejar en paz lo que fuera que estaba ahí dentro, y seguí mi camino. Sin embargo, al regresar por el mismo sendero, pasé de nuevo por la cueva. La curiosidad, como dicen, mató al gato. No pude resistirme, y decidí volver a entrar. Esta vez no vi ojos, así que asumí que lo que fuera que había visto antes, ya se había ido. Entré un poco más, y fue entonces cuando escuché un sonido de pasos, arrastrándose más profundo en la cueva. Me quedé congelado. El ruido parecía alejarse, pero aún así, decidí retroceder. En ese momento, un grito desgarrador, inhumano, resonó desde la oscuridad. Salí corriendo sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en los oídos. No sabía qué era eso, ni qué podría haberme hecho si me quedaba un segundo más. Más tarde, al investigar un poco, encontré un video en YouTube de un supuesto grito de Skinwalker, y era muy parecido al que escuché. ¿Podría haber sido real? ¿Una broma? ¿O quizás simplemente estoy perdiendo la cabeza? Me encantaría saber lo que piensan. Planeo regresar la próxima semana con unos amigos, y si logro capturar algo en fotos o videos, los actualizaré. Nunca pensé que me encontraría escribiendo algo como esto. Sé que muchos pensarán que es una broma, sobre todo porque esto sucedió en Escocia, pero no tengo otra manera de explicarlo. He leído bastante sobre wendigos, skinwalkers y otras criaturas similares. De hecho, probablemente no hay muchos mitos o leyendas nativoamericanas que no conozca. Sin embargo, la única explicación que encuentro para lo que pasó es un skinwalker. Soy adolescente, no diré mi edad, y voy a una escuela secundaria pública en Perthshire, Escocia. Vivo en una zona mayormente rural, llena de pequeños pueblos, aldeas y casas esparcidas por el paisaje. Hay un par de ciudades importantes en mi región, pero mi escuela está en un pueblo de tamaño medio. Hasta donde sé, no mucha gente por aquí ha tenido encuentros paranormales, aunque algunos afirman haber visto fantasmas y cosas por el estilo. Pero bueno, a lo que voy. Mi familia y yo vivimos en una casa grande en medio de un campo, no muy lejos del pueblo donde estudio. Aunque no está lejos, suelo tomar el autobús porque a veces me da pereza caminar. En otras ocasiones, mis amigos, a quienes llamaré Ian y Jay, y yo tomamos un atajo por un bosque cercano para llegar a mi casa. Allí jugamos videojuegos y pasamos el rato. Esa noche en particular mis padres estaban fuera de la ciudad y decidimos sacar un poco de alcohol que tenía guardado en un mini refrigerador en mi habitación. No bebí mucho porque no soy fan del alcohol, especialmente la cerveza, pero Ian y Jay se dejaron llevar. Ya era bastante tarde, más bien temprano, cuando decidieron regresar a sus casas. Me despedí de ellos y volví a mi habitación para seguir jugando videojuegos. Unos 30 minutos después, escuché un golpe fuerte en la puerta de mi casa. Era Ian y Jay. Los dejé entrar, y los dos estaban claramente asustados. Jay vive más cerca de mí y normalmente toma otro camino para volver, así que solo Ian y Jay habían cruzado el bosque juntos. Entre jadeos y pánico, me contaron que mientras caminaban por el bosque, vieron a un hombre muy alto y delgado corriendo hacia ellos. Se asustaron tanto que salieron corriendo hasta mi casa, y al parecer el tipo los persiguió. De inmediato recordé a otro amigo mío, alguien obsesionado con temas paranormales, que me había hablado sobre wendigos y skinwalkers. Llamé al 999 y expliqué que había alguien merodeando mi casa y que había perseguido a mis amigos. La operadora me dijo que enviarían una patrulla, pero que tardarían al menos hora y media porque había un accidente en la carretera.
Me recomendó que nos armáramos, cerráramos todas las puertas y ventanas y nos encerráramos en una habitación. Tomamos cuchillos de la cocina y nos atrincheramos en mi dormitorio. Pasó un rato hasta que escuchamos pasos pesados alrededor de la casa. Pensé que era la policía, pero cuando miré por la ventana vi algo mucho peor. Era Ian, o al menos eso parecía. Se veía exactamente como él, pero sabía que Ian estaba conmigo, sentado en mi cuarto y muerto de miedo. Me quedé paralizado. Lo siguiente que escuché fue la voz de Jay afuera, aunque él también estaba en mi habitación. Lo que sea que estaba allá afuera imitaba sus voces. Recordé las descripciones que mi amigo fanático del terror me había dado de los skinwalkers, criaturas que adoptan la apariencia y el sonido de las personas que conocen. Esto me heló la sangre. Cuando finalmente escuchamos las sirenas de la policía, la cosa salió corriendo hacia el bosque. Les contamos todo a los oficiales, quienes revisaron los alrededores y dijeron que no había nadie en los bosques. Antes de irse, los escuché murmurar algo sobre bromas pesadas. Después de que se fueron, escuchamos un grito inhumano. Era algo que sonaba vagamente humano, pero a la vez completamente extraño. No dormimos en toda la noche. Estoy convencido de que lo que vimos fue un skinwalker, y espero de verdad no volver a enfrentarme a esa cosa nunca más. Si alguna vez me vuelve a pasar algo así, les prometo que lo escribiré aquí. Si la empresa para la que trabajo se enterara de que estoy escribiendo esto, me despedirían de inmediato, así que no daré detalles sobre quién soy ni dónde trabajo. Pero mi nombre es Thea, y soy repartidor de pizzas en un pequeño pueblo rural en el norte de Canadá. El pueblo en el que hago las entregas tiene unas 25,000 personas, distribuidas a lo largo de las estribaciones de una gran cadena montañosa. Muchos de los habitantes aquí son granjeros, madereros y cosas por el estilo. También tenemos una pequeña universidad, así que hay algunos estudiantes de fuera viviendo aquí. A diferencia de la mayoría de las compañías de reparto, la que yo trabajo permite que la gente fuera de los límites de la ciudad también pueda pedir pizza, hasta 50 kilómetros desde nuestra ubicación. Mi empresa es así porque muchos de los residentes del pueblo viven fuera de los límites de la ciudad, en las estribaciones de las montañas donde están las granjas. Si estás a 50 kilómetros de distancia, te costará $20 adicionales. Puede parecer caro, pero créeme, la gente realmente adora su pizza. Obviamente, esto hace que yo y otros conductores estemos fuera durante largos periodos de tiempo. Y para rematar, estamos abiertos hasta las 5 de la mañana todas las noches. Esta combinación de factores me ha permitido ser testigo de algunas cosas bastante perturbadoras y extrañas durante mis años trabajando aquí. No sé si otros conductores de otras partes del mundo tienen los mismos problemas, pero aquí, en el norte de Canadá, ocurren cosas realmente inquietantes y cuestionables. No me considero supersticioso en absoluto, pero algunas de las cosas que he visto no las puedo explicar. Para que nadie me llame loco y diga que soy el único que vive estas cosas, no lo soy. Otros conductores y yo solemos ir al bar después de los turnos, y algunos de ellos realmente están traumatizados por algunas de las cosas que han visto. Conozco a un tipo que mantiene una lámpara encendida dentro de su coche por la noche, porque tiene tanto miedo de la oscuridad después de algo que le pasó, pero no quiere contarle a nadie qué fue. Hace varios meses, diría que en diciembre, estaba trabajando un turno nocturno, y mi zona de entregas era mayormente en las afueras del pueblo, a lo largo de las estribaciones y hacia el norte. Era diciembre, en Canadá, así que había unos 15 centímetros de nieve fresca, y solo las carreteras principales y las arterias estaban bien despejadas. Conducir por las demás rutas sería un suicidio si no tenías el equipo adecuado y experiencia. Afortunadamente, yo tengo un coche AWD, tracción total en las 4 ruedas, neumáticos con clavos y cadenas en caso de que las cosas se pongan realmente feas. Como soy uno de los conductores más experimentados y uno de los pocos que tiene un coche con tracción total,
Me pidieron que entregara una pizza hasta el límite de nuestra zona de entrega. Debido al mal tiempo, llamé al número en mi recibo para confirmar la dirección y asegurarme de que realmente querían la pizza. Recibí la confirmación de lo que parecía ser una señora mayor muy alegre, así que salí hacia la carretera. Justo después de salir de los límites de la ciudad, noté algo alarmante. Todas las luces, incluidas las de la calle, estaban apagadas. Supuse que era un corte de energía debido a la tormenta, así que llamé a mi jefe para confirmarlo. Me confirmó que era un corte de energía en todo el sector. Intenté llamar a la señora a la que debía entregar la pizza para preguntarle si aún la quería, a pesar de las malas condiciones. Me dijo que sí y que tenía un generador de respaldo para alimentar su casa, así que no sería difícil encontrarla. Con la certeza de que tendría una buena propina, puse el intermitente y seguí por la carretera. Ahora bien, necesitas entender lo oscuro que estaba todo. Ya era pasada la medianoche, y no había ni una sola luz encendida. Las únicas cosas que iluminaban el camino eran mis faros, que no eran gran cosa. Además, estaba nevando bastante fuerte. Mi campo de visión era limitado, y por si mi coche se averiaba o mis faros se apagaban, estaría completamente perdido. Aproximadamente a unos 10 kilómetros, por lo que supuse era un camino de tierra, debajo de las montañas de nieve en medio de la nada. Vi un coche en medio de la carretera, con las luces de emergencia encendidas. El coche estaba en diagonal en la carretera, y por las huellas pude ver que intentó frenar de golpe y perdió el control. Avancé unos 20 metros y no vi signos de vida, pero noté que la puerta del conductor estaba abierta y la nieve se estaba acumulando dentro del coche. Lo que más me alarmó fue lo que parecía ser sangre en la ventana del lado del conductor y por todo el volante. Al quitar la nieve del interior del coche, se hizo evidente que hubo un accidente brutal, con sangre por todo el lado del conductor. Mi escaso entrenamiento en primeros auxilios me hizo reaccionar de inmediato. Llamé al 911 para pedir una ambulancia. Al sacar el teléfono, lo más cliché pasó. No había señal. Obviamente, no había servicio aquí, pensaba para mí. Estaba en medio de la nada. Me olvidé por completo de la entrega y me concentré solo en ayudar a quien fuera que estuviera atrapado aquí en el medio del campo. La posibilidad de que otro coche pasara por aquí tan tarde era mínima, así que estaba solo en esto. Al darme cuenta de todo esto, saqué un par de conclusiones. Primero, la persona probablemente había chocado con algo muy grande, como un alce o un oso, ya que el frente de su coche estaba casi completamente aplastado y las ruedas delanteras estaban en direcciones opuestas. No había manera de que este coche pudiera ir a ningún lado. Después de ver una pequeña senda de sangre que llevaba por la carretera, supuse que el conductor probablemente había ido a pie a buscar ayuda. Aquí cometí mi primer error. Seguí la senda de sangre a pie. Quería hacerme el héroe, así que me abrigué y me adentré en la tormenta con una linterna LED pequeña. Tras unos 5 minutos caminando, me di cuenta de lo que había hecho y pensé, ¿y si lo que atropelló sigue aquí? Por el daño que había hecho al coche, solo podía imaginar que fue un oso grizzly o algo mucho más grande y desconocido. Tratar con un animal herido en medio del invierno no estaba dentro de mis posibilidades. Fue en ese momento cuando tomé la decisión de regresar a mi coche y buscar señal para llamar a emergencias. Sin embargo, cuando ya había caminado unos 10 pasos hacia mi coche, escuché un ruido ensordecedor, como si arrancaran un árbol del suelo. El sonido fue tan fuerte que me descontroló, y comencé a entrar en pánico. Corrí hacia el coche, pero mis piernas no coordinaban bien, y caí de cara en un banco de nieve. Estaba tirado ahí. Justo cuando me iba a levantar de nuevo, escuché lo que parecía una respiración pesada. El sonido venía del lugar del accidente y de donde estaba mi coche. En este momento, algo se sentía terriblemente mal. Esa respiración era más animal que humana, y mucho más fuerte de lo que cualquier ser humano podría hacer. Después de lo que me pareció una eternidad, la respiración se hizo más fuerte, y de repente vi lo que estaba haciendo ese ruido.
La cosa debía medir al menos 2,5 metros de altura. Estaba corriendo en 2 pies, pero cada cierto tiempo tropezaba y empezaba a correr, como un oso en 4 patas. Tenía una marcha extraña, pero de repente volvía a ponerse en 2 pies y seguía corriendo como un ser humano. Estaba cubierto casi completamente de un pelaje grueso y blanco, lo que lo haría casi imposible de ver si no estuviera cubierto de sangre. No supe si esa sangre era suya o de la persona del coche, pero no me quedé para averiguarlo. Lo que sea que fuera, estaba demasiado distraído como para verme, y pasó corriendo por delante de mí, con esa respiración pesada. Estuve en shock por unos 10 minutos, y luego me forcé a salir del banco de nieve y corrí hacia mi coche. Cuando llegué al vehículo, las 4 puertas estaban completamente abiertas y las cajas de pizza estaban esparcidas por toda la carretera. No pensé ni en la pizza ni en la entrega. Me subí al coche y conduje directo a la estación de policía para reportar lo sucedido. Oficialmente, el informe de la policía dice que el conductor del coche colisionó con un gran oso y que el oso lo arrastró al bosque y lo devoró. Nunca encontraron su cuerpo, pero hallaron lo que parecía ser una porción de su columna vertebral a unos 120 kilómetros del lugar del accidente. Fue un gran escándalo en nuestro pueblo. La gente pasó semanas buscando al hombre. Lo que sea que el conductor haya atropellado, todavía está ahí fuera. Si te gustó esta historia, podría juntar a algunos otros conductores y contar más historias mientras tomamos unas cervezas. Si no, tengo más historias que no son tan fáciles de contar. La gente en este pueblo no habla mucho de cosas raras, pero los conductores de reparto hemos visto más de lo que quisiéramos. Algunas noches, cuando estamos fuera en la carretera, siento que no estamos solos, incluso cuando no hay nadie cerca. Es como si algo te estuviera observando, esperando. Si alguna vez me haces otra entrega en estas montañas o cerca de los bosques, mantente alerta. Aquí, el peligro no siempre viene en la forma que esperas. Lo que vi esa noche no fue un oso, no fue algo natural. La criatura que apareció en el camino no era como nada que haya visto en toda mi vida. Después de esa noche, muchas veces me despierto de madrugada, sintiendo una presencia, como si estuviera esperando en la oscuridad, y en esos momentos, en lugar de sentir miedo, me siento como si fuera parte de algo más grande, algo que no entiendo. Lo que más me asusta no es lo que vi, sino lo que podría haber estado acechando detrás de la niebla, en las sombras, esperando el momento adecuado. La gente del pueblo sigue ignorando estas cosas, pero nosotros, los que trabajamos en las rutas, no podemos hacer como si nada pasara. Lo peor de todo es que, al parecer, hay algo más allá. Algo que no se detiene cuando crees que estás a salvo. Algo que ha estado acechando en estas montañas por mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros podría imaginar. Esto ocurrió en 2008, en el norte de Ohio. Mis primos me invitaron a un viaje de camping a un parque estatal escondido, y yo acepté encantado, porque, bueno, Ohio tenía que ser mejor que Indiana, ¿verdad? Así que manejé hasta su casa, empacamos la tienda de campaña y la comida, y nos dirigimos en su camioneta durante unas horas hasta perderse en el campo. Después de kilómetros de curvas y baches, la carretera comenzó a ponerse cada vez más irregular, hasta que me desperté. Estábamos completamente fuera de la civilización, solo había camino de tierra y hierba. Aparcamos la camioneta y subimos a la colina durante un par de millas, hasta llegar a la cima, donde montamos el campamento con vista a un valle rodeado de árboles espesos. La noche cayó rápidamente, y, alrededor de la 1 de la madrugada, estábamos sentados alrededor del fuego. Entonces les pregunté cómo se llamaba el parque. Se largaron a reír y me dijeron que no era un parque, sino tierras nativas sobre una colina sagrada. Yo les dije que estaban mintiendo, pero mencionaron una tribu que, en ese momento, sonaba lo suficientemente creíble como para no discutir más.
Unos minutos después, escuchamos un grito, un aullido que cruzó las colinas y nos llegó directo al hueso. Los tres habíamos crecido cazando y habíamos recorrido el país, así que habíamos escuchado muchos llamados y aullidos de animales. Pero ninguno de nosotros sabía qué era eso. Si tuviera que adivinar, diría que era un zorro gritando, pero mucho más profundo y con un tono que me recordó a un lobo por la forma en que lo arrastraba. Esto siguió pasando varias veces, y nuestra risa comenzó a volverse incómoda, ya que el sonido parecía acercarse cada vez más. El quinto grito sonó como si viniera del valle, así que miramos en esa dirección. De entre los árboles, vimos algo que parecía un hombre delgado y desgarbado. Desde lejos parecía increíblemente alto, mucho más que una persona normal. Esa cosa salió disparada en una carrera a dos patas directamente hacia nosotros, y sin pensarlo dos veces, los tres corrimos colina abajo, directo al bosque, hacia el auto. Cuando llegamos al pie de la colina, escuchamos el grito de nuevo, pero esta vez provenía de donde estaba el campamento. Después de los 2 kilómetros más rápidos de mi vida, llegamos al camión, lo arrancamos y salimos de esa tierra a toda velocidad, hasta el McDonald's más cercano, donde nos quedamos hasta el amanecer. Al día siguiente, acordamos regresar a primera hora para recoger nuestras cosas. Fuimos, y para nuestra sorpresa, nada se había movido ni tomado. Regresamos a la casa de mi tío, donde tratamos de hacer chistes sobre lo sucedido y seguir con nuestras vidas. Pero esa noche, después de buscar Wendigos en internet, empecé a sentirme incómodo, porque lo que vimos se veía exactamente igual a lo que describían. Lo que sea que fuera, era real, y estaba ahí afuera.